se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. ¡Arriba Perú! En Candela TV. ¿Cómo manejar esta situación para las personas que desean hacer uso de este dinero en principio? La norma es más o menos un calco de lo que ya se ha hecho en retiros pasados, ¿no? Entonces simplemente se les vuelve a dar acceso a fondos que estaban destinados a jubilación. Y en realidad el punto crítico es la falta de focalización, digamos, que se ha dado en esta norma, ¿no? Porque se pinta la norma como que fuera un beneficio para toda la población, lo cual es totalmente falso, porque el universo de las personas que son trabajadoras formales es una pequeña minoría en el Perú. Y segundo, porque ya con los retiros pasados ya había más de 3 millones de personas con cuentas en cero. Entonces, en realidad te estás hablando que le estás dejando esta facilidad en muchos casos a personas que todavía tienen trabajo, digamos. Entonces, no hace mucho sentido el diseño de la norma tal cual se ha hecho, sobre todo pensando que es una norma, es una repetición de una norma anterior. En la práctica, cuando uno tiene estos tipos de usos de fondos, en la práctica económica, la teoría dice que esto no vuelve nunca más. Es muy difícil, ¿no? Sobre todo por la magnitud de los retiros, ¿no? No estás hablando de que la gente está retirando 1.000, 2.000 soles, ¿no? Claramente no hay manera de pensar razonablemente que las personas van a volver a depositar en sus cuentas previsionales sobre todo esos tamaños de fondos que han sido retirados. Figura similar ha ocurrido con la posibilidad de acceder al 100% de la CTS. Lo que yo critico de esas medidas es la falta de focalización. O sea, no hay ni siquiera un mínimo esfuerzo de focalización. ¿Y por qué es importante el tema este? Porque cuando uno libera la totalidad de fondos de CTS, si bien es cierto puede ser un bálsamo, pero el problema de no hacer ningún esfuerzo de focalización es que se pone en riesgo otras cosas. Al liberar todos los fondos de CTS sin ninguna focalización, se les pone una presión indebida y simultánea, porque, digamos, a diferencia de lo que se ha puesto en la norma de AFPs, que dice tú vas a ir retirando esa cantidad de plata, pero en armadas mensuales, ¿no? En el caso de CTS, yo creo que debió haberse hecho algún mecanismo de liberación parcial, escalonada, si quieres, de esos fondos, para que la presión sobre las entidades financieras no sea de golpe. Más aún en el contexto en el que estamos ahora, ¿no? ¿Cuán factible sería que cualquiera de los dos candidatos que llegue a la presidencia de la República, con o sin pandemia, tenga pues realmente el interés de empezar a formalizar el empleo en nuestro país? Roberto, has tocado el punto que debería ser el centro del debate electoral, porque en realidad uno podría caricaturizar de alguna manera nuestra economía y decir, convivimos dos sectores, ¿no? Uno formal y uno informal. Claramente el informal es mucho más grande, de empresas muy pequeñas, que tributan muy poco, y claramente ese esquema lo que arroja es una sopa muy rala, ¿no? Con muy poco contenido, y por eso hemos visto, digamos, lo que hemos visto ahora, ¿no? En la pandemia, una salud que no te da oxígeno, una salud que no te da atención, digamos, una protección social que no termina de llegar, ¿no? Entonces, lo que necesitas claramente es hacer que ese grupo de empresas
que pueden llegar a ser más grandes, más formales, más productivas, capaces de ofrecer trabajos dignos y pagar suficientes impuestos para financiar a todos, sea más grande, ¿no? Entonces, la gran tarea de quien tenga la responsabilidad de ser presidente a partir de julio es efectivamente encaminar a la economía en medio de este proceso de recuperación que estamos teniendo a ser cada vez más formal, y para eso necesitas empresas que tengan la capacidad de crecer, que tengan la capacidad de ser más productivas y en esa medida tengan la capacidad efectivamente de pagar esos costos de la formalidad, tributar como es debido y efectivamente empezar a mejorar esos gastos sociales que hoy día claramente han sido insuficientes durante la pandemia, ¿no? Arriba Perú, en Candela TV.